Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a esta hora, a las 8:01 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Hoy es lunes 12 de septiembre del 2022. Vamos a hablar del gobernador de Puerto Rico y lo que no dijo este fin de semana con relación a Luma. Vamos a hablar de Luma porque los apagones siguen. Lo que dijo Luis Raúl Torres en un mensaje, en una entrevista que tuviera con una colega periodista en un podcast, de que Luma no invierte un centavo en Puerto Rico. Así como no invierte el gobierno de Puerto Rico en aquellos que quieren hacer trabajo, como precisamente los colegas que estaban entrevistando a Luis Raúl Torres. Vamos a hablar también de los conflictos de intereses que se han identificado desde el día 1 con la Junta de Control Fiscal. Y esas corporaciones que ya sabemos son clientes del bufete de donde salió el gobernador hoy de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, cuando era asesor de la Junta, que tiene conflictos porque tiene contratos con clientes, representa a clientes que también participan de la quiebra de Puerto Rico. Así cualquiera, ¿verdad? Qué mamey. Vamos a hablar también del voto foca. El voto que se identifica desde los partidos políticos, sobre todo mayoritarios, aunque tengo que decir que el voto foca también existe en el Partido Independentista Puertorriqueño, que es el más antiguo, con el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Son la gente que no ve otra cosa que la insignia que le ponen en la papeleta para votar por ese partido. Y lo que representó ese voto foca para la elección especial de San Juan, porque Henry Newman, oigan, ustedes han oído a Tomás Rivera Chats diciendo que qué pena que Henry Newman se fue. Interesante, ¿verdad? Pues la elección especial fue el pasado domingo y ganó Juan Oscar Morales. Vamos a hablar sobre eso también. La nueva consigna del PNP, corruptos pero humildes, dice Robert Baldwin. Vamos a hablar de eso y tenemos la imagen. Yo quiero que sepan que a mí me dio un poco de vergüenza ajena. Yo habría querido no traerla, pero es importante que traiga ese video. Buen día, dice Julio Arroyo. Saludos. Janet Chaviel está por ahí está Edgar García, Robert Baldwin como siempre. Yanni Moreno incitando a Bonnie Clyde que eche para acá. Saludos, Yanni. Juan Elías López. Ilka Hernández Orsini, buenos días, Jaime Lucas, Rosa Ureña. Yanni como siempre. Octaviano Rodríguez, Evangelina Medina, Judith Nach. Saludos, Judith. Jorge Tañón, un saludo súper grande para mi amiga Judith Rodríguez, la demógrafa, que le hicieron un excelente reconocimiento muy merecido como demógrafa en el recinto de ciencias médicas. Lilian Ferrer, vamos para Chicago, ya estamos montados, vamos para Chicago a hacer el trabajo que queremos hacer con la Fundación Periodismo Siglo XXI y Bonita Radio, para seguir reclutando más y mejores colaboradores, más colaboradores desde la diáspora puertorriqueña, donde se construye país puertorriqueño. Maite Vélez también está por ahí, Carlos Morel, gracias desde North Carolina, Carlos, que cada vez que tú entras a mí me da un frío. Magdi Cabán, también desde Carolina del Norte, qué bueno, Yadi Carrasquillo, por ahí está todo el mundo, vamos para adelante. Vergüenza ajena, dice una señora, mejor corrupto conocido que corrupto por conocer, así es. Iber Grajales y Iona Muñiz, siempre por ahí con Bonita Radio, Willo Colón, Laura Nazario, dejando a la nena en la escuela en Guaynabo y no hay luz, bendito Laura, bendito sea Dios. Javier Jiménez, muy buenos días desde Orlando, Florida, siempre escuchando a Bonita Radio, gracias Tito Mout. Daniel Domenech, participación de menos del 3% en la elección especial. Vamos a ir a eso en breve. Yo quiero primero empezar por el gobernador de Puerto Rico y unas imágenes que no voy a profundizar en ellas, porque la buena noticia que les tenemos es que el programa que Bonita Radio viene haciendo desde el 2011 y que ha tenido diferentes protagonistas o diferentes personas realizándolo, host, como diría doña María en Country. Hoy el punto eres tú es este programa que nosotros hablamos en serio y en broma, pero sobre todo muy en serio, tratando de partir también desde la sátira, desde el cinismo, que nos haga un poco reír. Y el análisis bien en serio, siempre cogiendo ese refranero de nuestra cultura popular,
que establece que vamos a coger a alguien de punto. Ese programa lo vamos a hacer en una nueva temporada que empieza el 22 de septiembre con una nueva persona host que va a ser bien interesante porque es una persona que ha estado de alguna manera en las redes trayendo sus análisis desde el punto de vista bastante literario. Y esa opinión que tiene un enfoque fundamental en la manera en que se utiliza el lenguaje, etc. Esa persona va a estar conmigo hoy grabando una primera intervención para ver si podemos, cómo nos va. Yo quiero partir del refranero popular y quisimos desde el 2011, cuando Bonita Radio se inició en ese momento, traer un programa que nos pudiera dar esa posibilidad que tiene siempre nuestra cultura, o que tiene siempre nuestra cultura, nuestra gente, de traer, reírse hasta de sus propias tragedias. Y eso es algo que para mí, dentro de mi personalidad, siempre ha estado planteado, porque yo creo que si no nos reímos, imagínense, la realidad ya es bastante dura como para no reírse de esa misma, y de una manera también traer análisis en serio. Así que esto que voy a comentar del gobernador de Puerto Rico se queda un poco en la pregunta para ir entonces a profundizar en hoy el punto eres tú con esta persona con quien vamos a compartir ese análisis. Y es que el gobernador de Puerto Rico estuvo en las diferentes actividades como siempre, desde el viernes, jueves, viernes, tratando de darle el pantallazo de que él hace un montón y que él trabaja, etc. Lo acabo de escuchar en un video diciendo que al día de hoy le quedan tantos años porque él va a ganar en el 2024 y va a ser el gobernador de Puerto Rico para ese nuevo ciclo electoral. Y el gobernador sale con un grupo de personas cuya imagen no voy a traer todavía, alegando que esos son los jóvenes que le van a dar la victoria al Partido Nuevo Progresista. Es una actividad del Partido Nuevo Progresista donde se escogió el liderato de la juventud que va a representar ese sector demográfico en las elecciones del 2024. Hay para mí dos problemas fundamentales en la imagen del gobernador. Primero, que está con un montón de viejos. Perdónenme, ¿son jóvenes o son viejos? El liderato nativo, el liderato usual de los partidos políticos dentro de la juventud son personas que están entre los 18 años y los 23 años, no más, porque esa es la gente que supuestamente va a manejar el reciclaje de las personas que se van yendo del partido, de las personas que naturalmente dejan de ser liderato porque ya obviamente cumplieron demográficamente con los recodos de sacrificio, sobre todo, y fortaleza que le pueden dar a una organización política. Allí no había nadie de 18 a 23. Bueno, habían como 3, como 4. Me sigue llamando la atención cómo es posible que el Partido Nuevo Progresista tenga tan disminuida su base y alegue que va a ganar porque sé yo ni cuántos votos. Me sigue llamando la atención que posicionen a Edwin Mundo Ríos, claro, es el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, en esas imágenes cuando todo el mundo le conoce un truco a Edwin Mundo. Y por otro lado, me parece igualmente importante destacar que ahí hay una gente que no necesariamente estuvieron en esa actividad y que los que estuvieron están todavía señalados de alguna manera, como es el representante por el área norte, Rodríguez Aguiló, que lo han vinculado y que lo hemos traído con información y que nunca nos ha querido contestar las preguntas de cuál es su relación con Caribbean Island Corporation, el contratista que maneja la cantera de corrupción en Arecibo. Información que sacáramos en exclusiva con El Boricua. Y ahí empieza a seguir contestando, haciéndose la pregunta de qué base ampliada dice el gobernador de Puerto Rico que tiene el Partido Nuevo Progresista en ese sector demográfico. Yo quisiera preguntarle y lanzarle la pregunta a los jóvenes 18 años o más. Los jóvenes 18 años o más hoy, y de ahí vamos a pasar al segundo tema que tenemos,
son los jóvenes que tienen 2 y 3 trabajos y están en la Universidad de Puerto Rico porque tienen necesidad dentro de su núcleo familiar de atraer dinero a la familia incluso para poder mantenerse en la universidad estudiando. Olvídese dónde está estudiando, en cualquiera de las universidades que están representadas en los diferentes sectores en Puerto Rico. Ahí está la universidad pública, la universidad del Estado y ahí está la universidad privada. Esos jóvenes hablan de la estadidad. 1. Segundo, esos jóvenes les preocupa el futuro estatus político en Puerto Rico o les preocupa su realidad de hoy. Sobre todo en un mundo que para ellos ha sido tan rápido y tan cambiante como lo son las mismas tecnologías que utilizan para vivir cotidianamente, para estudiar, etcétera, etcétera. Yo me cuestiono, ¿a qué grupo demográfico está censando el Partido Nuevo Progresista? A los grupos demográficos de los residenciales públicos donde tradicionalmente van a ofrecer trabajo y nevera y estufa. A esos jóvenes que han tenido que no solamente bregar con el estigma que viven en un residencial público, sino con la mentalidad con que va el político de que te voy a dar un trabajo en el gobierno de Puerto Rico. Porque a mí no me cuadra lo que yo escucho de los jóvenes, lo que yo escucho de ese demográfico 18 años o más, que está en la escuela pública o está en la escuela privada, pero casi a punto de salirse, porque ya sus padres y sus madres no tienen manera de manejar ese costo mensual. No es precisamente que están allegados al Partido Nuevo Progresista. Sobre todo por 2 temas fundamentales. Cómo se ha empobrecido su vida y la de su familia bajo 2 administraciones del Partido Nuevo Progresista que sabemos lo que nos ha dado. Y sobre todo por el tema de la corrupción, que yo creo que el empobrecimiento de la calidad de vida definitivamente está ahora mismo por encima de la corrupción, pero la corrupción sigue siendo un problema para el desarrollo económico de Puerto Rico. Así que todo eso me parece que es importante, pero lo voy a manejar con Hoy el Punto Eres Tú, desde otra mirada también, igualmente los demográficos, quienes están ahí, las estrategias del gobernador de insistir que él va a ser el que va a ganar con ese montón de jóvenes, cuando nosotros nos vemos en la calle, un aumento en la base electoral del Partido Nuevo Progresista. Y de ahí me quiero ir a un tema que algunos colegas traen hoy en el asunto del empleo y el veto que el gobernador le dio a ese proyecto que iría a aumentar y a dejar una base de 10.50 en el salario mínimo de los empleados del gobierno de Puerto Rico. Y lo voy a traer desde el punto de vista de que este gobierno no tiene ni pies ni cabeza. Porque nosotros en las evidencias que traemos siempre, el gobernador dice esto y tal funcionario dice esto otro. Encontramos que no hay ninguna capacidad de este gobierno de tener coherencia en el proyecto gubernamental. Ni a favor ni en contra. Porque lo que estoy diciendo en este momento es que es posible que el gobernador de Puerto Rico tuviera una salida ejecutiva, o la tiene, a contestar por qué no firmó este proyecto de ley. Siempre tenemos que establecer que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como ramas de gobierno en el sistema republicano en el que está construido la supuesta democracia puertorriqueña, viene a tener un sistema de pesos y contrapesos. La política pública que crea la legislatura de Puerto Rico la implementa el Ejecutivo y la traduce, la interpreta el Poder Judicial. Si el sistema de pesos y contrapesos funcionara, si el Ejecutivo tuviera excelente proyecto gubernamental y la legislatura de Puerto Rico la capacidad con sus miembros y miembros de tener ese sistema de contrapesos, de pesos y contrapesos pulido,
tuviéramos un gobierno que funciona porque se habla, porque colabora, pero sobre todo está bien claro que una rama tiene que fiscalizar a la otra y que para eso se supone que no es una dictadura, que es una democracia, que tiene un sistema de pesos y contrapesos. Pero eso no funciona. Pero cuando usted ve que entre el mismo ejecutivo tampoco funciona, realmente es la incapacidad de este gobierno de tener funcionarios que entiendan, pero sobre todo, que tengan la sensibilidad, la empatía y el compromiso de tener un gobierno que le responda a las necesidades del pueblo. Ustedes saben que esta nota salió hace 2 semanas cuando el gobernador vetó de bolsillo ese proyecto de ley. Y hoy el compañero Manuel Guillama Capella trae una historia precisamente que establece que el 5% de los trabajadores del servicio público genera un ingreso entre $7.25 y $8.49 la hora, por debajo del salario mínimo vigente para el sector privado. Ese proyecto de ley venía a aumentar esa capacidad a $10.50. En este momento, el gobierno de Puerto Rico, a través de la Oficina de Recursos Humanos, o CALAR, tiene un proyecto de reorganización de las clasificaciones de los trabajadores y trabajadoras que vendrían a cumplir la necesidad de aumentar el salario. Tan sencillo como eso. Es complejo, no es fácil. ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema de mérito, se supone, y eso hay que atenderlo en esa reestructuración. Pero en este momento el Ejecutivo no ha tenido la capacidad de contestar. Yo no voy a aumentar el salario mínimo a ese nivel a través de legislación porque estoy resolviendo el asunto a través de una medida ejecutiva. Miren si este gobierno es malo, que ni para decir que está haciendo algo bien puede proyectarse y ser estratega en términos de comunicación. Y ahí es que una dice, realmente, ¿dónde está el compromiso de esta gente de actuar incluso para los que ellos alegan que actúan? Porque yo creo que hay algo bastante claro dentro del Partido Nuevo Progresista. Ellos no trabajan para otros, sino para el que le da el voto. Aquí nadie que me diga lo contrario. Podemos discutirlo caso a caso. En este momento, en los últimos, yo diría, 12, 15, 16 administraciones del Partido Nuevo Progresista, no ha habido manera en que me puedan convencer de que ellos no votan o ellos no trabajan para el que les da el voto. Ahí está la promesa de si trabajas para mí en las elecciones, tienes un puesto seguro en tal agencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están las Cathy Roure de la vida, que de ser una oficinista que mal tasado pudo haberse ganado $18,000 en la Autoridad de Energía Eléctrica, se gana 98. ¿Cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico no le haya traído al país? Mire, es verdad, yo vete esto de bolsillo porque estoy haciendo esto otro y entiendo con las justificaciones que entienda tiene que dar, con la explicación, volvemos. El país tiene derecho a saber y la información la tiene el gobierno. Se supone que se la den al país. Si la gente se convence de que en efecto no haber firmado la ley tiene una razón de ser en este otro proyecto ejecutivo, pues ustedes dirime eso. Si no lo convence, también lo trae. Pero el trabajo del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial es darle la información al país de lo que está haciendo con el dinero público, de que vetó un aumento por vía legislativa porque está haciendo algo a nivel ejecutivo que le va a dar justicia salarial a los servidores públicos. Pero ni eso quiere decirle el gobierno de Puerto Rico a este país. Y voy a aprovechar para insistir en que el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, tiene los micrófonos abiertos cuando quiera
y el correo electrónico de Bonitas Radio, carmenenit@bonitasradio.net, para que le envíe la información y la evidencia que ha estado ventilando, sin presentarla, pero comentando a través de diferentes redes. La evidencia de que no hay participación en la corporación de Vieques Airlink. Que no sean los documentos que ya presentamos, secretario. Recuerde que ya presentamos documentos que dan fe 2015, 2016, 2017. Usted tiene una participación como figura vicepresidente, tesorero o secretario indefinido en esa corporación. Que nos traiga la información con evidencia de que, a pesar de que todas las redes de identificación profesional identifican a su hermano como un vicepresidente de operaciones, jamás dije la corporación, secretario, hay que leer bien las historias, el vicepresidente o gerente de operaciones de Vieques Airlink, cuando dejó de serlo, a pesar de que hasta el pasado mes de agosto tenía una identificación como tal en las redes profesionales de las diferentes plataformas digitales, y además sacaron esa evidencia de las redes. La evidencia la traen a Bonitas Radio y con mucho gusto la publicamos. Y en ese sentido, volvemos a hablar de la necesidad y la responsabilidad que tiene el gobierno de Puerto Rico de decirle al país lo que hace con dinero público, lo que no hace con dinero público y cuáles son las pertinencias que tiene la información, porque en un sistema democrático usted le da información al país y el país la dirime y el país decide lo que hacer con ella. Dice Robert Baldwin que Pedro Pierluisi planea un perreo intenso para el 2024. Dice Marisol Camacho, deberían implementar unas métricas para las escalas hasta exámenes. Eso de revisión de escalas es lo que han trabajado toda la vida en parte para premiar a los activistas. En Puerto Rico había un sistema de examen desde la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. Lo había. Lo eliminaron. Sobre todo, lo eliminó las famosas reformas de personal que sobre todo ocurrieron en el contexto de la administración de Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado, Jennifer González, comisionada residente hoy, pero en aquel entonces presidenta de la Cámara, y Luis Fortuño y Pedro Pierluisi, gobernador y comisionado residente respectivamente. Cintia Rosario también está por ahí, Ilma Saya, saludos, Eneida Soto. Para afuera, Pipo y todos los corruptos, dice Enrique Yap Ramos. A las 8:24 vamos a cambiar de tema. No nos alejamos mucho nunca. Vamos a hablar de los fogones prendidos que están en esta ocasión en Arecibo, en la Cueva del Indio. Este fin de semana hubo una actividad de protesta porque le han limitado los accesos a la Cueva del Indio, que es un patrimonio histórico, es un patrimonio del pueblo, un bien de dominio público, y hay aparentemente desarrolladores, no son desarrolladores necesariamente, familias que tienen residencias en esa área y han limitado el acceso al área de la playa y de la cueva. Qué raro que Pierluisi no ha dicho nada de viajar a Inglaterra, muchacha, no me digas eso. Wanda Conde, saludos. ¿Y para qué está la Contralora? Todo Puerto Rico merece respuestas, exactamente. La Contralora de Puerto Rico le ha dado entrevistas a Bonitas Radio cuando las hemos pedido. Estoy consciente de ello, pero voy a decir otra cosa que es importante de la Contralora. Y es precisamente que salga cuando el nivel de corrupción está donde está, cuando hace falta una persona que desde el ojo público gubernamental le diga al país cuál es su responsabilidad. Y la responsabilidad de la Contralora es precisamente atender si está contratando bien el gobierno o no, y si los contratistas cumplen con lo que contratan con el gobierno de Puerto Rico. No se diga menos con relación a Luma. Y quizás aquí voy a entrar en esa línea de lo que dijo Luis Raúl Torres este fin de semana.
Luis Raúl Torres habló con la colega periodista Sofía Rico, que tiene un podcast con otro compañero que se conoce como el The Weekly PR. Y Luis Raúl Torres le dio una línea brutal. Le dijo, ¿cuánto te da el gobierno para tú mantener este podcast? Para tú montar tu negocio. 0, ¿verdad? Pues a Luma se lo dieron todo. Luma no pone un centavo en Puerto Rico y el servicio es así de malo. ¿Ah? Perdonen el calce, pero yo creo que era importante decirlo. Y además que me parece que la analogía es perfecta. Claro, yo no sé, nunca he hablado con Sofía sobre este asunto. De hecho, creo que la conozco solamente a hablar por teléfono. Pero yo no sé ella, pero yo no quiero que el gobierno me mantenga mi proyecto. Porque yo fui el sábado a una actividad de unos colegas periodistas que hablan y proponen un proyecto de lo que se conoce en la nueva intención del proyecto neoliberal de obviamente traer un proyecto hacia las empresas mediáticas que tiene que ver con la teoría del periodismo de soluciones. Un taller que a mí me pareció interesantísimo, que a mí me parece importante ventearlo, me parece importante la conversación que el compañero Geraldo Alvarado y la compañera Laura Quintero trajeron su posición porque han participado de talleres en lo que ellos entienden que es un periodismo que funciona. Que tiene que ver a grandes rasgos, y no lo quiero discutir en profundidad, con que supuestamente la gente está cansada y muy estrésica de escuchar, de ver, de consumir informaciones que son altamente tensas desde el punto de vista del contenido, porque revelan situaciones que son, en el contexto de lo que estamos hablando, la capacidad de una democracia de tener representación, participación y de tener un proyecto social, económico, político, productivo para los países, proponen esa información, cierto ruido, por llamarlo de alguna manera en la interacción de la comunicación, que la gente está apática. En esa actividad yo me enteré de muchas intervenciones que últimamente ha tenido algunos anunciantes, pero sobre todo el gobierno de Puerto Rico, con los medios de comunicación que pretenden establecer, mire, esto es lo que está pasando. Esto. En el país hay un problema de algunas, y pasó recientemente, de algunas cadenas de supermercados, tuvieron problemas con venta de productos expirados. Y específicamente me enteré de una intervención que hubo con un departamento de noticias de televisión, cuando la colega periodista intentaba hacer un trabajo sobre esa cadena de supermercados. Ustedes saben lo que es llegar hasta ahí. Coger el teléfono y llamar. Sácame a fulana de ahí porque imagínate, mira dónde está. Eso es un anunciante. Eso ocurre con el gobierno de Puerto Rico también. Eso ocurría cuando Pedro Rosselló González se iba a una conferencia de prensa y cuando salía llamaba al periódico, pero ¿por qué tú me mandas a fulana a hacer preguntas? No. Ahí fue que empezó el gobierno de Puerto Rico a no contestarle a los periodistas que teníamos preguntas legítimas, porque somos los que intervenimos entre el país y el gobierno para poder llevar la información que el país no tiene acceso. Eso es lo que está pasando hoy. Y me dicen a mí que ¿qué? Que yo no le tengo que decir al país que en efecto aquí hay un jefe de agencia con conflictos con corporaciones. Y tenemos la evidencia. Que aquí hay jefes de agencia que no le dan información al país sobre lo que está pasando en los hogares de ancianos. Y ahí está Carmen González Maga. Que no se atreven, pero que pautan entrevistas con diferentes medios de comunicación para decir lo que ellos quieren decir. Que los empleados están pasando la salsa y el guayacán y los jefes de agencia los están yendo a buscar a los jefes de agencia a sus casas con choferes. No. Sorry, pero ahí yo no me apunto. Lucy Micheo también está por ahí. Pero para proponer soluciones hay que, déjenme ver lo que dice María Cruz porque me parece que es súper importante. Dice María que también Supermax estaba vendiendo comida expirada hace unos meses atrás. Bueno, hay unos
Ustedes saben que Econo son una cadena de supermercados, pero que son cooperativas en sí mismas, o sea que cada Econo le pertenece a una persona. Habían en el área oeste que incluso los tuvieron que cerrar. La Digester también está por ahí, Miguel Ángel, déjenme ver qué es lo que dice. Pero para proponer soluciones hay que primero sacar el problema a la luz para mirar posibles soluciones. Exacto, pero si es que el problema, miren, yo fui categórica en un planteamiento en esa actividad. No me digas que es que tú hay que darle esperanza a la gente, y para darle esperanza a la gente tú le vas a sacar primero las dos historias que son buenas porque son proyectos que han solucionado un problema. No. No me digas que la manera que cambió aquello de que lo que es noticia es lo más importante primero y la importancia de otro tema, pero narrado desde otro punto de vista también es importante. Pero no me digas que vas a quitar la fiscalización del gobierno a un asunto particular que tiene un contexto particular. Para usted hablar de la privatización de Luma, ¿no va a traer la fiscalización al gobierno de Puerto Rico de que en efecto no ha fiscalizado a Luma? Fíjense qué interesante, llegamos a que el periodismo lo que tiene que hacer es fiscalizar al gobierno de si fiscalizó a Luma o no, para que el país sepa si lo hizo. Ahí es que yo tengo mis conflictos. Volvemos, yo creo que es una conversación interesantísima que se tiene que dar, y si el periodismo la está dando, lo que no podemos es tener cuero finito. Las diferencias hay que dirimirlas y hay que traerlas, porque así es que el país se debate en la calle. Ahora mismo, la gente de la Cueva del Indio en Arecibo está haciendo lo que tiene que hacer porque el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación, la Junta de Calidad Ambiental, bajo la sombrilla. Qué locos son los PNP con ponerle sombrilla a las agencias para que nadie trabaje. Increíble. Todo eso, la gente de la Cueva del Indio de Arecibo está en la calle, y a las 8:33 tengo que decir que siempre están con nosotros en Noticias con Café, Buen Vecino Café y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Gracias por estar. La venta de ilusiones, dice Ivette Grajales. Me acaba de decir una compañera, esa es la manera más burda del neoliberalismo y el proyecto New Age de traerlo al periodismo. Y hay una cosa que sí me preocupa. Me preocupa que los nuevos periodistas se estén comiendo el cuento de algunos proyectos corporativos de medios de comunicación que le estén diciendo, esto es lo que hay que traer para atraer más audiencia. Ojo con eso, porque no me da la impresión que eso es lo que está pasando con un país que está en crisis por las cuatro esquinas. Y por eso quería traer el caso del fogón prendido de la Cueva del Indio. Esa no es la lectura que nosotros tenemos cuando tenemos un proyecto que orgánicamente, porque no tenemos el dinero para poner la marca hacia afuera, orgánicamente obtuvo el año pasado 10 millones de interacciones en todas sus plataformas. Lo siento, pero esa no es la experiencia que hay aquí. Ojo, antes, y lo hemos dicho, porque participamos del periodismo tradicional como se conocía, una tenía bien poca capacidad de interactuar con las audiencias. ¿Por qué? Escribía en un periódico, estaba en un medio de comunicación radio tradicional, no tenía esto que nosotros hacemos, que es conversar a través de un muro en el que usted escribe y yo le puedo contestar. Ahora no. Y lo que yo leo aquí, y lo que yo escucho, sí, escucho Carmen Enita, a veces me tengo que quitar un rato, porque la verdad que qué fuerte. Imagínense yo que no tengo opción de quitarme. Yo tengo que estar, porque si yo no investigo, ustedes no saben, no se enteran. Es cierto, pero lo que yo escucho aquí es que la gente quiere saber, porque no quiere decir que porque usted no nombre el problema no está. No, el problema sigue estando. Y visibilizarlo para poder manejarlo y para poder llegar a esas soluciones, definitivamente hay que visibilizarlo. Así que por ahí estamos. Luisa García dice, tenías buena prensa, la prensa corporativa se ha convertido en un tentáculo de la corrupción y es muy triste. Es fuerte, Luisa García, es muy fuerte. Maritza Rivera, es una vergüenza que el pueblo se tiene que tirar a la calle porque las agencias no hacen su trabajo.
Así es. Había buena prensa, siempre ha habido, y de hecho yo creo todavía que hay colegas que hacen un buen trabajo. Pero obviamente si tú no tienes capacidad de publicar todo lo que investigas, todo lo que tienes de frente, si tú no tienes capacidad de que esa historia salga íntegra como tú la trajiste, con todos los elementos importantes para traer una situación, pues obviamente pierde el país. Y pierde el país. Yo siempre he dicho que un medio de comunicación que no tiene contenido no se lee, no se escucha, no se interactúa con él. Y si el país pierde la capacidad de tener una prensa viva, coherente, productiva, definitivamente pierde la democracia. En la playa Los Machos, dice, está pasando algo en Ceiba, no me digas, puede ser. Mi admiración y respeto, Yossi La Torre, un abrazo grande, siempre para ti también, mi admiración y mi respeto. Muchos de la prensa no se atreven a hacer las preguntas clave. Mire, el asunto del miedo es algo que a todos nos da. Yo sería deshonesta si les digo que no me ha dado miedo, que no me ha dado tensión, que no me ha dado eso que a uno le da, esa cosquilla de caramba, de esto que estoy haciendo es fuerte, esto que estoy haciendo va a tener unas consecuencias allá afuera, todo esto. Claro que a una le da miedo. Eso es súper legítimo. Me decía un compañero con relación al proyecto desde el punto de vista económico, el día que no te dé miedo tienes que irte. Porque entonces, pues, no puede ser, ¿verdad? No puede coagular algo que realmente sea productivo hacia afuera. El problema del miedo es no trabajarlo. El problema del miedo es, como yo siempre he dicho de los políticos, que yo creo que deberían tener la atención desde el punto de vista psicológico de una persona que pueda manejarle ese ego para no llegar a los extremos que llegan. Y al igual nosotros en cualquier posición. Vamos a trabajarlo con el psicólogo, vamos a manejarlo. Porque eso no te puede paralizar cuando tienes un proyecto de frente para decirle al país lo que está pasando en las diferentes instituciones. Luis Delgado dice, invaden los medios con cuanta tontería hacen y lo importante y lo que el pueblo sufre lo ocultan. Los analistas les puede costar el trabajo. Claro, la valentía no es la ausencia del miedo, es el manejo del mismo. Exactamente, gracias Cintia por apalabrarlo como es. Y entonces de ahí yo creo que debemos ir a lo que vimos, escuchamos, sobre todo identificamos, y el periodismo siempre identificando. Ustedes saben que el Congreso de Estados Unidos creó una ley que se conoce como la ley, y voy a hablar inglés, cuidado con vacilarme el inglés de country. Oye, qué raro que la gente de country no llegó por ahí. Si llegó Mirna Fonseca, saludos Mirna. Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosure Act of 2021. ¿Por qué es importante PRADA? Porque esas siglas en inglés de PRADA lo que establecen es que hay que pasar juicio, hay que ser diligentes en el proceso de quiebra con aquellos que han venido a obtener contratos en ese proceso, como son los abogados, casi todos son abogados, las diferentes empresas que desarrollan o reconstruyen el país, etcétera, y aquellos que tienen clientes entre ese grupo que están dentro de la quiebra, que tienen intereses en la quiebra. Y esto es un caso que llevó un abogado de apellido Lamut, Carlos Lamut, que insiste con la jueza Laura Taylor Swain, la jueza que maneja la quiebra de Puerto Rico, en que no se le pague las facturas pendientes a O'Neill Borges, un bufete de Puerto Rico de muchos años, en el cual fue socio el hoy gobernador del 32%, Pedro Pierluisi Urrutia, y a la firma de consultoría McKinsey & Company, que son los más intereses que tienen en, mire, chavitos largos, en el proceso de quiebra. Lamut siempre decía que esta gente tienen clientes que a su vez están en el proceso de quiebra, lo que es un claro conflicto de interés. No olvidemos que Prada ha sido impulsada en parte por Nidia Velázquez, congresista puertorriqueña, que fue una congresista que estuvo con los
los Lin Manuel de la vida y su padre, etcétera, bien en apoyo a la Junta de Control Fiscal, y después ahora dice, caramba, nos equivocamos. Interesante, y me parece legítimo. Ya está convencida de que esto es una barbaridad. ¿Por qué? Precisamente por lo que vamos a plantear en este asunto del conflicto de interés que tiene tanto McKinsey como Neely Borges, porque tienen clientes. ¿Quiénes son los clientes? Miren, es que es increíble. Por lo menos no, todos relacionados con la reconstrucción del asunto de energía eléctrica en Puerto Rico. Nada va a ser con el asunto de las escuelas. O sea, aquí es que están los chavos. Aquí es que está el billete, como diría doña María en Country. AES Puerto Rico, Ecoeléctrica, New Fortress Energy, el Centro de Periodismo Investigativo acaba de sacar una investigación relacionada con lo que no ha pasado con New Fortress. Y aquí tengo que meter la cuña y establecerla correctamente. Hay una funcionaria y una ejecutiva de uno de los grandes periódicos en Puerto Rico que participa como persona de enlace con el gobierno de Puerto Rico en New Fortress. Sí, así mismo. NF Energía LLC y Puma Energy. Puma Energy. Oiga, gente, usted sabe lo que es. Usted tenga que hacer un pleito a nivel de la ley de quiebra para que esa gente dejen de estar trabajando, por un lado, para la gente que tiene bono y por otro lado, teniendo contratos con la Junta de Control Fiscal. Esto no es un conflicto de interés. Yo quisiera que alguien me dijera cuándo fue que esto dejó de ser un conflicto de interés. ¿Cuándo fue que trabajar, por un lado, para los bonistas, a quienes va a favorecer y siempre ha favorecido el proyecto de quiebras de Puerto Rico en términos de sus planes de cerrar el pago a esos bonistas? Y por otro lado, usted echarse al bolsillo dinero de la chequera del pueblo por participar de esa transacción. ¿Qué dice la contralora de esos contratos? Nada. Estamos todos esperando. Hay que preguntarle al FBI por qué no han aplicado. Carmelo Ruiz, acuérdate que si estás hablando de la doctrina o de la teoría desde el punto de vista de leyes, de la ley RICO Act, no le corresponde al FBI hacer un análisis para el RICO Act. Le corresponde a la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico. Y yo he traído algunos de los análisis que sé que han hecho fiscales del gobierno de Puerto Rico, del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Puerto Rico ni se ve para ningún lado. Sara Bracero está por ahí, dice saludos desde Kissimmee. Saludos a ti, Sara, y gracias por estar. De lo que estamos hablando es que alegan que es una ley tan especializada que lo que tú puedes lograr en una ley que te va a costar años de litigio, lo puedes lograr a través de casos individuales. Eso es otra cosa. Es que aquí la corrupción tiene su propio diccionario, los conflictos de interés ya no lo son, dice Peregrina María, me gusta ese análisis. Telemundo también, la ex Miss Puerto Rico. No sé de qué estamos hablando. ¿Cambiaron la página del Contralor de ver los contratos del gobierno? No, Rita, están ahí. Están ahí todavía. Sé que tú has estado buscando unos que yo tampoco he encontrado y es algo que tengo que hablar con la gente de la oficina del Contralor. Estoy segura que O'Neill y Borges está bien amurallado, dice Sofía Vidal. Yo te aseguro que están bien cuadrados. Entonces, ¿cómo es posible? Pero mire, ahí está ese conflicto de interés. McKinsey, por ejemplo, tiene parte de esos clientes y O'Neill y Borges tiene otro. Los millones que se han llevado ambos son, pero cifras que usted jamás imaginaría que las iba a ver. Yo cada vez que las veo me asusto, porque son cifras de 7 y 8 números. Fuerte, ¿verdad? Pero sí, así es. Ella hace como el secretario de Agricultura, ve y llora para desviar la atención. Me dicen que el secretario de Agricultura estaba llorando el otro día. Y vi ayer que David Bednow hizo un documental del pueblo de Bayamón con las placas solares. Lo único que tengo que decir, porque creo que no hay mucho más que decir, vi la conferencia de prensa regrabada de
el alcalde de Bayamón. Primero, que me parece una estrategia de sacar al alcalde para que no digan que en efecto se hizo pasar de que tenía COVID para evitar lo que es en efecto un problema de imagen pública con relación a un contratista de 28 millones de dólares que mantenía Bayamón, la administración municipal de Bayamón, con la persona que se declaró culpable de darle dinero al alcalde de Cataño. Lo vi, en efecto, tratando de sacar mucha fuerza. Yo sé que han ido varios abogados a verlo, a ver de qué manera eso puede ser una posibilidad de que Bow esté dando información de personas allí. Pero sí me pareció importante que el alcalde dijera que Bayamón tiene 2.100 empleados y que él puede decir que en su mayoría son personas decentes que hacen su trabajo como servidores públicos. Pero él no puede poner la mano en el picador como la pone Pedro Pierluisi, de que la gente que está alrededor de él como empleado no hayan fallado. Habló de fallar. A mí me llama la atención cuando dicen fallar, cuando la corrupción es un delito. Fallado en relación a su función. Es cuestión de esperar. Si en efecto Bow ha dicho algo sobre administradores o personas allegadas a Bayamón. A mí me dicen que no solamente tocan la administración municipal, no puedo decir que tocan al alcalde, esa información yo no la tengo, pero sí que está preocupado por lo que está pasando allí y que son personas bien cercanas a él y que llega a la legislatura con relación a los legisladores de distrito de Bayamón. Ahí está Carmelo Ríos, ahí está Migdalia Padilla, ahí estuvo en su momento Toñito Silva, o sea, ahí está una joven que entiendo que se llama Yashira, una legisladora que no hace mucho ruido, pero está allí. Dicen que parte de lo que hacía Bow era trabajo para mantener la efervescencia electoral de esos legisladores. Hay que ver. La comisionada de energía y la de PER 3 trabajaron juntos en O'Neill y Borges. No sé, pero no lo dudo. Hay una información corriendo que me parece que es bien interesante también, identificando a la persona que corría las cuentas troll desde la autoridad de alianzas público-privadas, una abogada que no tiene 40 años, que trabaja en la autoridad y corría las cuentas troll desde Twitter. Y me parece importante porque el perfil desapareció. El perfil era algo así como Sofía Sobé. Ese perfil desaparece y parte de la información que traen también los compañeros de Rayos X, Yolanda Vélez Arcelay y Adriana Salamán es su segundo apellido, es precisamente que esas cuentas las estaba corriendo una exdirectora de prensa de la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando José Ortiz era el director de la autoridad. Gente, se pone más interesante. Carmelo Ruiz dice, gracias Carmen Enid por comentar mi comentario. Claro que sí, siempre y cuando tenga tiempo, pueda verlo, lo hago. Ese alcalde ha estado en zona cómoda, así es, José Pepe. Decepciones mucho con David Begnaud y fue planteado en su página por El Pueblo. Él contestó que no le puede reseñar todo lo que pasa en el país porque busquemos los medios locales. ¡Wow! ¡Wow! Dice un colega periodista de la radio tradicional, el señor Lebrón, que habla de que la gente ha santificado a este personaje. Yo siempre lo dije, ojo con ponerle muchas expectativas en lo que vienen a hacer los periodistas de grandes cadenas a Puerto Rico. No creo que sea de ese nivel de importancia. Dicen que es abogada y trabaja con Fermín y él dijo que la desconocía. María Cruz es abogada y yo tengo el nombre, lo que pasa es que no lo quiero sacar hasta que no trate de llamarla, a ver si me contesta. APS en la oficina del Tumbe tiene que ser eliminada, dice Gladys Esther. Vendió el hospital del municipio, el Masaya, no lo dudo, del municipio de Bayamón. Bueno, dicen que yo creo que el negocio de las placas solares hay gente protegida por la politiquería y administración de turno. Total, la gente siempre se
se va en pérdidas económicas. Entre Luma y las placas solares están caras y que serán inoperantes si pasa un huracán. Gail, las placas no son caras, lo que son caros son los sistemas de almacenamiento de energía, sobre todo las baterías. Eso sí es lo que es caro. Becknock encontró un buen nicho y lo ha usado para rankearse, dice Marisol. Los nombres los dijeron en las vistas, Rita Guzmán. Exacto, lo dijeron en las vistas. Yo tengo el nombre, lo que pasa es que estoy viendo a ver de qué manera saco esa información, porque me parece que es importante tenerla. Sobre todo porque es bien vocal esa persona en las redes. Por último, vamos a tocar el área electoral de San Juan. Este fin de semana, ayer específicamente, se corría la elección especial para escoger al sustituto de Henry Newman como esa persona que iría al Senado de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista en San Juan. El asunto se trajo desde el punto de vista de ese ayudante de Henry Newman, que también quería sustituir a su jefe, contra Juan Oscar Morales, que es este personaje que sale de ACES, como empleado de ACES, y buen PNP, que quiso llegar a la legislatura de Puerto Rico. Lo conocemos más propiamente por hacer algunas vistas públicas, o hacer vistas públicas que no llegaron a nada, porque parece que la intención era seguir provocando que él pudiera salir como legislador. De hecho, es uno de los que dicen que no ganó en San Juan en la elección general del 2020, que ese distrito lo habría ganado, ese precinto lo habría ganado Eva, la candidata de Victoria Ciudadana. Pero sabemos que el truco entre Edwin Mundo en San Juan logró poner a Miguel Romero versus Manuel Natal, y Eva Prados tampoco ganó el distrito, según el comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista, comisionado electoral Edwin Mundo. Cuando en aquel momento de medio de la pandemia, Juan Oscar Morales salió a investigar lo que estaba pasando con las pruebas rápidas y el Departamento de Salud y los contratos, etcétera. Nosotros hablamos varias veces con él y siempre planteaba lo mismo, que él no le importaba que su partido estuviera en el poder, él iba a fiscalizar. El problema de Juan Oscar Morales es que dijo mucho y no pasó nada. Juan Oscar Morales nunca llevó al término de la investigación criminal que el Departamento de Justicia debía hacer con relación a esos casos. Todavía hay casos pendientes en el FEI. Pero después que tiró la piedra, escondió la mano y trató incluso de tratar bien. Yo me acuerdo siempre como tuteaba a Adil Rosa, porque es que son gente que trabajaron juntos en la campaña y son PNP del corazón del rollo. Lo más interesante que pasa en esta elección especial es que los colegas de televisión, sobre todo, se fueron a hablar con la gente con relación a cómo iban a votar. Hablando de los demográficos, vamos al video para que ustedes se den cuenta de cómo Maldonado todavía está, Maldonado el abogado, que fue director ejecutivo de la Autoridad de Transportación Marítimo, bajo Ricardo Rosselló Nevares, está todavía pendiente en un caso de ética en el Procurador y en el Tribunal Supremo, pero nunca lo han acusado. Entiendo que nunca ha pasado nada con él a nivel criminal. Ese es el problema de la colonia, siempre se dejan enfriar las cosas importantes, exactamente. Juan Oscar Morales, Eva Prado Rodríguez, 8.521. Claro, por eso te digo que Luis Rivera Pérez, todo lo que pasó en esa elección estaba en ese distrito, y siempre he dicho que le faltó estrategia política y sobre todo estrategia legal para atender esos casos.
Y ahí habían casos de vaciados de lista y habían casos de personas encamadas que votaron, supuestamente. Yo creo que lo que mató a San Juan y mató a otras áreas del país fue la corrupción alrededor del voto por adelantado. Ahí está. Vamos a escuchar y vamos a ver ese video que toman los colegas preguntándole a dos mujeres de edad avanzada sobre cómo iban a votar en relación a esta elección especial. De este proceso. Pues la verdad no te sé decir, pues yo de esto nunca entiendo bien y... Yo voté por Oscar Morales. Lo conozco y para un corrupto no conocido es mejor uno por conocer. Porque también sé que lo están investigando, pero es una persona humilde. Con esta elección, ¿qué usted espera? No sé. ¿No sabe? No. ¿Pero sabe la persona por la cual usted votó? Sí. ¿Lo conoce? ¿Sabe cuáles son sus cualidades? Sí. ¿Qué usted le diría a esa persona? Pues que gane. ¿Cómo era de este proceso? Pues la verdad no te sé decir, pues yo de esto nunca... Es mejor un corrupto conocido que otro por conocer. Yo me cuestiono hasta dónde el interés de una persona de ir a votar tiene que ver con que alguien la haya ido a ver y le haya dicho por aquí es que te tienes que ir. Yo creo que ahí está evidenciado lo que es el voto foca. A mí no me importa quién esté en la papeleta. Así sea Mickey Mouse, yo voy a votar por el Partido Nuevo Progresista. Pero es peor cuando una persona se atreve a decirte que no le importa la corrupción del que está, del porque le está votando, porque sabe que lo están investigando. Porque es mejor ese que yo lo conozco y es humilde a ese otro que voy a esperar que sé, que estoy segura que va a ser igual de corrupto. Y que estoy por conocerlo. Eso está arreglado, dice Julia M. Rodríguez Pombar, exactamente. Qué pena ese corrupto es Ayullano, dice Dan Rivera. Ese es el pueblo que decide las elecciones, educación. Lo más que hace falta es educación. Pero cuando esto ocurre, una entonces se cuestiona el planteamiento del gobernador de Puerto Rico de decir que son los jóvenes los que le van a dar la victoria en el 2024. Porque hay más jóvenes estadistas. La base del Partido Nuevo Progresista es esta. Gente que van a buscar a las égidas y a los hogares de personas de edad avanzada. Que le van a buscar el voto encamado. Y ahí está el robo de las elecciones en el caso de Moca, que hoy mantiene a un ex juez convicto por corrupción en ese sentido. Este es el Partido Nuevo Progresista que dice el gobernador de Puerto Rico que es joven, que su demográfico es que las huestes son jóvenes. El 32% hasta donde llegó la mano de ese entramado de las elecciones del 2020 con relación al voto por adelantado, no es un voto joven. No lo es. Yo creo que en ese sentido el Partido Nuevo Progresista tiene un problema y lo sabe. Ahora, ¿quiénes son los que salen a hablar de no importa que seamos corruptos? Yo voy a votar por La Palma. Tomás Rivera Chats, que ahora quiere igualar la corrupción. Ahora todo el mundo es corrupto. Este es el plan maestro de Wimundo, dice Beth Campbell. Después las legislaturas municipales se ocupan de pagarle con tratamientos de techo y losetas, imagínate. Bendiciones, dice Luz García. Gracias, Luz. Y así es, Iñames con corbata no quieren bruto. Nos quieren bruto. Y las personas que han fallecido que salen a votar, ni hablamos de eso. Nosotros nos tenemos que ir, son las 9 de la mañana. Ahora vamos a estar fuera hasta mañana a las 11 de la mañana. En Esto es lo Último. Voy a grabar ese Estoy al punto del estudio, así que estén pendientes. Tenemos diferentes informaciones y sobre todo esos programas que van a hacer una diferencia también en traer más contenido a Bonita. Éxito, nos vemos mañana. Recuerden, todas las plataformas, cooperen si les parece y pueden con Bonita Radio y la Fundación Periodismo Siglo XXI. Nos vemos mañana a las 11 en Esto es lo Último. Pendiente a todas nuestras plataformas que siempre hay contenido de más para darle. Hasta mañana.
programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.